En el primer bloque de hoy vamos a tener a José Pablo Vidal. José Pablo es ingeniero civil industrial, es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, tiene una maestría en Administración de Empresas y un diplomado en Políticas Públicas y Evaluación. Es consultor y docente internacional y fue el director de Planeación y Estadística Judicial del Poder Judicial de León, México. Un querido hermano chileno, ahora ya desarrollando toda su carrera profesional en México. Así que bueno, y después del bloque, del break, vamos a tener a Emilio Graglia, profe y amigo argentino y cordobés, también especialista en planificación. José Pablo, bienvenido. El comando de la nave es tuya. Pues muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todo el mundo que, pues con mucha energía y con muchas ganas se conecta. Pues argumentos ni pretextos no tengo porque pues después de ese comienzo rock and rollero, digamos, lleno de energía y con muchas de las personas regresando a sus vacaciones, no está la excusa que es después del almuerzo, después de la comida, como para decir que se queden dormidos. Así que es totalmente responsabilidad mía si es que esto sucede esta vez. Espero que no pase, así que les invito a todo el mundo a que si tienen alguna inquietud, por favor, con total confianza, nos las hagan llegar desde el chat, que sentimos que es la mejor forma de comunicarnos. Agradecerles nuevamente la invitación a esta nueva jornada de trabajo. Mario, Roberto, Viviana, Giancarlo, Celina, Nicolás, pues por ayudarnos y hacernos partícipe de esta gran obra que la verdad es que siento que contribuye mucho a la justicia a nivel latinoamericano. Y pues sentirme muy halagado y complacido de compartir también espacios con José Emilio, que seguramente él se dedicará a enderezar quizás todas las locuras y otras cosas que vaya diciendo el día de hoy. Así que pues bueno, sin más vueltas, vamos a comenzar. Les voy a compartir la presentación que traigo preparada para el día de hoy. Entiendo que ya la ven, ¿verdad? Perfecto. Pues bueno, excelente. Y creo que para Emilio también es un desafío el poder hablar de temas de planificación, evaluación y implementación de proyectos en un tiempo tan acotado. Entonces, me parece que la mejor forma de abordarlo es, como siempre, abrir preguntas, inquietudes y sembrar ciertas semillas de curiosidad que de alguna forma u otra les puedan ayudar a ustedes a seguir como explorando, interesándose en este tipo de temas. Entonces, de alguna forma, el objetivo que he podido definir para esta sesión es que al final del día o al final de esta charla podamos identificar las características de los modelos de gestión y cómo estos pueden evolucionar mediante la aplicación de herramientas de planificación, evaluación e implementación de proyectos de mejora continua. Básicamente, la propuesta que les traigo el día de hoy no tiene que ver con decirles cómo planificar, no tiene que ver con decirles cómo evaluar, pues aquí la verdad es que me da mucho gusto contar con Emilio, que es una persona experta en evaluación de políticas públicas, ni mucho menos cómo implementar. Lo que quiero mostrarles el día de hoy es una suerte como de esquema u organización conforme a ciertas características de cómo podemos visualizar los diferentes modelos de gestión que operan en tribunales, digamos, en diferentes materias y en diferentes países. Y luego cómo estos modelos de gestión, de alguna forma, pueden ir evolucionando o cambiando en diferentes direcciones. Y ahí es donde entra, obviamente, los temas de planificación, evaluación e implementación. Porque para saber qué modelo tenemos y hacia dónde lo queremos evolucionar, necesitamos evaluar para saber en dónde estamos, ¿verdad? En dónde estamos paradas o parados o cuál es el modelo que estamos trabajando. Ahora, para poder migrar ese modelo, pues necesitamos planificar la forma en la que pues haremos ciertos ajustes y ciertas mejoras y obviamente luego se implementan estas mejoras para lograr el objetivo que es en el fondo la evolución y el desarrollo institucional. Entonces, así es como de alguna forma u otra veo que podemos ir conectando este tema de la conceptualización de los modelos de gestión
que también, por lo visto, sucede que se habla mucho de los modelos de gestión, pero hasta el momento hay escasez de literatura que nos permita, digamos, materializar o organizar de forma más o menos consciente cómo estos modelos de gestión operan, no solamente pues en la industria, que es donde seguramente hay más bibliografía, sino cómo estos operan en el apellido que es el Poder Judicial y los tribunales. Con toda esta vorágine que hoy día conlleva pues las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer justicia, el tema de pues obviamente el acceso a personas hacia estos mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, bueno, ese es como el gran contexto del tema. Entonces, hablaremos mucho de los modelos de gestión, cómo se integran, cómo se componen, en el fondo para entender más o menos en dónde estamos. Y luego, pues, algunos casos, y ya les muestro ahora en la siguiente diapositiva, digamos, en la parte 3 hablaremos de algunos casos prácticos de donde hemos aplicado evaluación a estos modelos y conforme a esas evaluaciones, cuáles han sido las rutas de evolución que hemos implementado mediante mecanismos de planificación. ¿Sí? Entonces, esta es la invitación al recorrido del día de hoy en este rato que nos queda, es hablar de los modelos de gestión y sus componentes, cómo estos pueden evolucionar. Van muy de la mano con los ciclos de mejora, porque en el fondo los ciclos de mejora nos invitan siempre a estar permanentemente cuestionando. Creo que algo de lo que adolecemos en los tribunales, y digo, soy parte de ellos porque pues tanto en Chile como acá en México me ha tocado ser parte de los tribunales y ahora desde afuera, pero en el fondo creo que uno de los principales paradigmas que traemos al interior de los tribunales tiene que ver con romper justamente pues estas sinergias, o sea, perdón, estas velocidades o estas inercias que traemos heredadas de antaño. Sabemos lo complicado que ha sido la implementación de nuevos modelos basados en oralidad, basados en principios como la inmediatez, etcétera, porque en el fondo tienen que romper muchos paradigmas de poder entre jueces y jueces, en donde ya no son ni dueñas ni dueños de los casos, los expedientes ya no son de ellos, ¿sí? Bueno, en realidad nunca lo han sido, nada más que la forma de organizarse de esta manera como de tribunales unipersonales, en donde la jueza o el juez designado al tribunal pues era o es amo y señor, digamos, de su feudo, en donde escogía al personal, lo organizaba administrativamente, distribuía casos y además resolvía jurídicamente, pues eso ha generado, digamos, ciertas costumbres al interior de nuestras instituciones que hoy día son parte de los paradigmas que tenemos que romper. Y no solamente tiene que ver como con esta capacidad de abandono de este tipo de costumbres por parte de jueces y jueces, sino que también en toda esta dinámica de crecimiento, de desarrollo al interior de las instituciones, en donde pues la asignación tuya a un nuevo cargo siempre ha estado muy sujeta al nivel de relación o de confianza que tengas con la persona titular de la institución. Entonces, pues hay que romper muchos paradigmas en ese sentido y creo que una conceptualización de los modelos de gestión nos puede ayudar como a seguir conversando en este tema. Bien, entonces vámonos con el tema de los modelos de gestión. La primera pregunta que surge es, ¿qué son los modelos de gestión? Aquí hemos estado de alguna forma desarrollando o incubando una definición que no termina, digamos, todavía de cerrar por completo, pero es una definición que nos permite avanzar y que la visión que traemos de los modelos de gestión, entendiéndose, digamos, en un aspecto muy amplio, es que son un conjunto de elementos estratégicos y operativos. Aquí hay como un primer gran tema, estratégicos y operativos, que tienen como fin un fortalecimiento institucional. ¿A través de qué? De la optimización y mejora en el uso de los recursos y la aplicación de innovaciones tecnológicas. Por ejemplo,
con un enfoque basado en los resultados organizacionales. ¿Sí? Básicamente aquí hay como un conjunto de elementos, de varios conceptos que para mí son muy relevantes y voy a empezar a analizarlos de atrás para adelante. Lo primero tiene que ver con el resultado organizacional. ¿Sí? Nos pasa mucho a quienes operamos al interior de las instituciones que el día a día nos consume, que las preocupaciones, digamos, de sacar el trabajo en lo cotidiano, que pues esta dinámica incluso de llevar mucho tiempo en la institución, etcétera, nos aleja un poco como de esta sensibilidad respecto a las responsabilidades que tiene la institución de otorgar resultados. ¿A quiénes? A la ciudadanía. Somos instituciones públicas que nos debemos a la ciudadanía, tenemos fines y funciones muy específicas, pero en el fondo nacemos y nos debemos a, pues, hacia el público, hacia quienes hoy por hoy requieren de los servicios de una institución. Y más aún, la responsabilidad se aumenta cuando vemos que dentro de la ciudadanía no hay otras opciones a las que optar si no es venir a nuestra propia institución. No sé, en temas de salud yo podría decir, oye, lo que pasa es que tengo un dolor y puedo optar entre ir al centro A, al centro B o al centro C para que me atiendan, porque la verdad es que en el A hay un doctor o una doctora que la verdad es que pues me atiende muy bien. Pues entonces puedo optar. Tengo opciones de hacia dónde quiero ir para que me atiendan en temas de salud. En educación pasa algo muy similar, pero en temas de justicia, como esto es tan complejo, como requiere de un aparato tan bien organizado, pues las instituciones públicas no tienen la capacidad de otorgar tanta flexibilidad como las instituciones de orden, no sé, de salud o de educación. Entonces, la verdad es que no hay mucha opción. O sea, mi asunto lo tuve que llevar al Poder Judicial para que se resolviera, ya se agotaron todas las instancias previas y el Poder Judicial me asignó un tribunal en el que yo tenía que tramitar mi causa. Para bien o para mal, me caiga bien o me caiga mal la persona que está en la recepción, pues es lo que me tocó vivir en el fondo. Y las personas que estamos justamente en el front office, en la recepción, en la agenda, resolviendo, articulando, etcétera, muchas veces no entendemos bien como este tema de la capacidad o la necesidad de tener que dar resultados a organización. Entonces, bueno, para no abundar más, hay un tema aquí de retomar un enfoque ciudadano en las capacidades o en las responsabilidades que tienen las instituciones de orden público de proporcionar resultados, ¿sí? Proporcionar resultados sobre tu quehacer. Eres una institución de procuración de justicia, pues tienes que, digamos, administrar y gestionar y buscar la mejor forma de resolver la incidencia delictiva. Eres una institución de impartición de justicia, pues bueno, tienes que resolver los asuntos, ya sea de orden, pues, civil, laboral, familiar, penal, etcétera, ¿verdad? Entonces, retomemos este tema porque creo que volver hacia el tema, hacia los resultados organizacionales es muy relevante. Bien, ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, somos instituciones públicas, siempre tenemos limitantes en las capacidades, en las formas de trabajo, en nuestros presupuestos. Entonces tenemos que echar mano de dos elementos que para mí son básicos, que es la optimización, es decir, tenemos que hacer un uso óptimo de nuestros recursos. Por muy limitados que sean, siempre hay puntos de optimización. No creo que sería como algo muy utópico pensar que la organización está a un nivel, digamos, ya de que no existen espacios de optimización. Siempre podemos optimizar para poder lograr mejores y mayores resultados. Y hay un tema también de, pues, en la mejora, la optimización y la mejora del uso de los recursos está muy vinculado, pero también hay un tema de innovación, ¿sí? O sea, tenemos que romper, digamos, pensar fuera de la caja. Creo que en el curso ya han visto más que suficientes ejemplos de cómo romper cajas. Y pues esta es una invitación a eso también. Optimicemos, mejoremos mediante el uso de innovaciones técnicas.
Y finalmente, pues bueno, ¿qué son los modelos? En el fondo es un conjunto de herramientas o elementos de orden estratégico y de orden operativo, porque no nos sirve de nada quedarnos en la estrategia solo planificando si no somos capaces de aterrizar esto a elementos operativos que generen impacto y que por supuesto generen los resultados esperados. ¿Sí? Ahora, estos modelos intentan responder preguntas básicas con las que deben operar las organizaciones de orden público. Aquí todavía no estamos hablando de tribunales incluso, pero básicamente lo que siempre nos tenemos que responder, ¿qué hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? O sea, todas estas Q o estas W que dicen los gringos de, pues estas 4 Ws de, pues qué, cómo, cuándo, dónde, a qué hora, etcétera. O sea, básicamente lo que tratamos aquí de responder no son preguntas, digamos, de alto nivel filosófico, sino que son elementos básicos que muchas veces olvidamos tener que, y no nos respondemos, sino que operamos en función de, pues, como mejor nos parece, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es como la premisa a lo que son los modelos de gestión. Y pues para el desarrollo de un modelo de gestión se requiere de realizar un diagnóstico inicial, ¿sí? Eh, o sea, necesitamos saber en qué punto de las coordenadas que les voy a mostrar más adelante estamos paradas, estamos parados para saber en cuál es el modelo de gestión que mejor nos acomoda. Porque también hay que entender que los modelos de gestión son herramientas flexibles y adaptativas, digamos, a pues las características, la naturaleza, las condiciones locales que tenga cada institución, ¿sí? Hay instituciones que tienen una mayor disponibilidad de recursos tecnológicos, infraestructura tecnológica, y por lo tanto se hace muy natural que su modelo de gestión esté mucho más desarrollado en ese ámbito. Hay otras que quizás el capital humano es su fortaleza. Hay otras que la infraestructura, el alcance, la cercanía, la confianza ciudadana, no sé. En fin, no podríamos, digamos, encasillar a todas las instituciones dentro de un mismo marco, porque cada institución tiene sus propias falencias, fortalezas y también inquietudes e intenciones. Entonces, por eso lo primero es preguntarnos qué hace la institución, cuáles son los resultados que espera lograr esta institución. Podemos buscar resultados en confianza ciudadana, en reducción de impunidad, en reducción, no sé, en reducción de tiempos de tramitación de casos, en fin. Bueno, ¿cuál es el resultado que queremos proporcionar como institución? Y es una pregunta, la verdad, muy legítima y que muchas veces perdemos de vista. Una vez contestado eso, también creo que es importante resolver cuáles son las necesidades que deseamos, digamos, hacernos cargo. Y aquí está la típica ejemplo, digamos, de esta pirámide de Maslow, en donde pues no podemos pretender absorber o resolver necesidades de tercer nivel, de orden, no sé, más bien intelectual o de conocimiento, si tenemos hambre, si tenemos frío, si no hemos, pues ni siquiera resuelto nuestras necesidades básicas fisiológicas. Entonces tenemos que ir construyendo desde nuestros modelos de gestión elementos que nos permitan ir escalando e ir progresando. Por eso al principio les comentaba mucho de este tema de la necesidad de evolucionar. Es importante que no nos quedemos en el primer peldaño de la pirámide, porque es importante que vayamos evolucionando para ir agregando complejidades, agregando, digamos, otros elementos complementarios a las formas en las que podemos resolver. No podemos pretender implementar herramientas de innovación tecnológica si ni siquiera tenemos la infraestructura tecnológica básica, por ejemplo. Entonces, buscar alternativas de optimización basadas en tecnologías hoy día no es factible para nuestra institución. Entonces tenemos que irnos un pasito más atrás y decir, nuestro modelo de gestión no va a estar basado en el uso intensivo de tecnologías, sino más bien va a estar en generar las bases sólidas para el establecimiento de mecanismos de trabajos claros, objetivos y transversales.
por ejemplo. No sé. Entonces, bueno, tenemos que saber muy bien en qué punto de la pirámide de la evolución, digamos, de los modelos de gestión estamos para, pues, saber hacia dónde podemos ir. Y otro tema muy relevante es tratar de comprender o entender la disposición que existe en la institución para cambiar y transformarse, para renovarse, para innovar, etcétera. Porque muchas veces, por lo menos en lo particular, me ha pasado que hemos llegado como con ideas no quiero decir brillantes, pero sí muy disruptivas, ideas como muy innovadoras, de romper como muchos paradigmas. Y lo primero que nos topamos es como con una cultura muy resistente al cambio, con liderazgos que la verdad es que promueven el status quo, con cabezas al interior de las instituciones que no entienden muy bien para qué hacer este tipo de cosas. Entonces, frente a ese tipo de condiciones, yo diría, tomemos un camino menos ambicioso, busquemos alternativas para sí hacer mejoras, siempre lo hay, nada más que vamos a tener que, como dicen acá en México, bajarle 2 rayitas a nuestro ímpetu y hacerlo de una forma como mucho más eh, sencilla o mucho más, digamos, simple, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy importante que tratemos de responder estas preguntas porque en función de responder estas preguntas vamos a poder saber en qué punto está, ¿sí? Y ya para seguir avanzando, pues los componentes de un modelo de gestión son estos 4. De una forma muy simplificada, pueden existir más, ustedes pueden armar sus propios modelos, pueden complementarlos, estaría genial. Pero básicamente, para mí, el piso con el que tenemos que trabajar es este. Si nuestro modelo de gestión no tiene alguno de estos 4 componentes, definitivamente ahí se marca ya una pauta de trabajo en donde deberíamos empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, lo primero tiene que ver con procesos, ¿sí? Es muy importante que entendamos desde qué hacemos como institución, desde cómo lo hacemos, etcétera, pues cuáles son los procesos que tenemos que ejecutar para poder llevar a cabo nuestras actividades, ¿sí? Puede ser muy obvio, puede ser muy redundante, pero es muy típico que pues se mapean procesos, se generan herramientas de manuales de procesos y elementos similares que terminan siendo pues un lindo libro en una estantería, ¿sí? Entonces, aquí en términos de procesos, yo les diría que tenemos que aprender a hacer procesos dinámicos que sean entendibles, que sean homogéneos y que vayan muy conectados con la operación, ¿sí? Entonces, tenemos que tener alguna claridad de, pues, cuáles son los procesos que tenemos que ejecutar para realizar nuestras actividades. Aunado a los procesos, viene la parte organizacional. La parte organizacional la podemos trabajar desde, por ejemplo, la estructura, ¿sí? Es decir, tenemos que tener muy claro no solamente cuáles son las jerarquías con las que operamos, sino que dentro de estas jerarquías y de estos órdenes de trabajo, pues, ¿quién hace qué? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llegan mis responsabilidades? ¿Dónde empiezan las de otras personas, etcétera? En la forma en la que trabajamos hoy día los modelos o lo que estamos impulsando en la operación al interior de los tribunales, tiene mucho que ver como con la cadena productiva esta que siempre se comenta de Henry Ford, ¿sí? Henry Ford revoluciona el mundo de la industria porque hace una transformación muy importante sobre los procesos de trabajo que tiene que ver también con las estructuras organizacionales. Antes de que llegara Henry Ford, la forma de producir cualquier elemento, automóviles en este caso, era que existían varios equipos de trabajo y cada equipo de trabajo se hacía cargo de ensamblar un automóvil completo, de principio a fin. Entonces, ¿qué se requería? Se requería de que este equipo de trabajo supiera de, pues, temas de amortiguación, temas de mecánica, temas de pintura, de hojalatería, de un montón de cosas. Es lo que pasa hoy día, ya hemos ido dejando de lado, pero es el sistema tradicional de organización de los tribunales. Es decir,
un asunto lo tiene una mesa o un equipo de trabajo conformado por una secretaria o un secretario con su ayudante, y a ese equipo de trabajo o a esa dupla se le asigna un caso. Y este asunto o este caso, este equipo de trabajo o esta mesa lo tiene que llevar de principio a fin en su tramitación judicial. ¿Sí? Lo que dice Henry Ford es, oye, ¿por qué le voy a exigir a esas personas de ese equipo de trabajo que sean robot prácticamente y que tengan las mismas habilidades todas las personas dentro de los mismos equipos de trabajo? De repente, en el equipo B, nos damos cuenta que hay personas que son mucho mejores para la mecánica. Y en el equipo A hay personas que son mucho mejores para la jalatería y para la pintura. Entonces, ¿por qué no ocupar y entender que las personas tienen talentos, tienen inquietudes, tienen, digamos, competencias y habilidades distintas? ¿Y por qué no utilizar esas diferencias no en contra, sino que a favor de el logro de resultados? Perdón, creo que Manuel García tiene la mano levantada. O, No sé, Manuel, si se le habrá escapado. ok, bien. Sigamos, si que te parece, y después yo le voy preguntando. Perfecto. Entonces, pues básicamente el planteamiento que hace Ford y del cual pues hoy día hay mucha disciplina escrita al respecto, tiene que ver con liderar equipos de trabajo no a partir de los elementos comunes, sino que a partir de las diferencias que integran este equipo. Hay talentos, hay capacidades, hay habilidades distintas, y la idea es ir justamente poniendo las fichas del ajedrez, digamos, en los lugares en donde mejor pueden hacerlo. Y así es como Henry Ford revoluciona los procesos de producción industrial, en donde dice, oye, no vamos a tener cadenas productivas en donde en una misma línea de producción van a empezar y van a terminar un auto, sino más bien vamos a tener cadenas productivas divididas. Entonces, hay una línea de producción que solamente pinta. Hay una línea de producción que solamente instala motores. Hay una línea de producción que solamente se encarga de temas de chasis, no sé. Entonces, así es como se van dividiendo, y lo que genera esto es, pues, menor frustración en la gente, menor gasto en recursos para tratar de homologar que todo el mundo sea lo igual de buena para todas las cosas, porque eso es, pues, es irreal. Y lo mejor aún es que conforme a esa forma de organizarse, la productividad para un mismo equipo de trabajo, la misma cantidad de personas, el mismo material, pues aumenta exponencialmente. ¿Sí? Esa es un poco la dinámica a la que invitamos también al interior de los tribunales. Oye, organicémonos por procesos, no nos organicemos por asunto. Entonces, la propuesta es, oye, organicémonos para que haya un área especializada de atención de público. Organicémonos para que haya un área especializada de atención de audiencias, que se encargue de la programación de las audiencias, de verificar que todas las personas estén debidamente notificadas, de pues el control y la gestión y el apoyo, el soporte en la ejecución de las audiencias, y de sacar todo lo que pues provenga del resultado de la misma. Organicémonos ahí, un equipo de trabajo de audiencias. Organicémonos para que haya un equipo de trabajo de todo lo que hay que sacar de forma escriturada, responder oficios, responder amparos, apelaciones, etcétera, etcétera. En fin, entonces, pues pensemos fuera de la caja, y aquí es donde los procesos y las estructuras en esta nueva dinámica de conformación de tribunales dialoga mucho. ¿Sí? Porque obviamente al momento de hacer estas separaciones y tener diferentes líneas de trabajo, los procesos también se pueden homologar de una mejor forma. Se pueden habilitar, y ya no tengo que capacitar a 40 personas para que hagan, no sé, un proceso de ingreso de un nuevo caso, sino como tenemos un equipo de 5 personas que son las que se encargarían de eso, ya capacitas a esas 5 personas de forma como mucho más puntual y especializada. Entonces, en fin, esto da para mucho, pero así es como dialogan los procesos y la estructura. Luego vámonos a las tecnologías. Las tecnologías son las herramientas de soporte y de apoyo que nos van a ayudar a que los procesos y las estructuras
de forma orquestada y articulada, puedan operar de una forma optimizada, ¿sí? Y aquí no entendamos solamente la tecnología como las herramientas informáticas, sino que entendamos la tecnología como el uso de las ciencias a, pues, a la labor de digamos, de la gestión y de la institución. Por ejemplo, en materia de notificaciones, eh, hemos utilizado mucho temas de geografía o de ubicación geográfica o de optimización de rutas que probablemente se utilizan, por ejemplo, en el transporte público o en el transporte privado, al servicio de la optimización de rutas de notificadoras y notificadores, por ejemplo. Hay que integrar, por ejemplo, herramientas de psicología y herramientas de habilidades blandas para la atención de público, por ejemplo. O todo lo que tenga que ver con mecanismos de mediación o de negociación. La verdad es que se requieren más que habilidades de conocimiento jurídico, se requieren de habilidades de negociación. ¿Sí? Y de cómo vas encauzando o ayudas a que las partes lleguen a una solución, sin ser impositivas, sin inducir, sin perder objetividad. Para eso necesitamos el uso de otras herramientas que no es la informática, que no es la matemática, que no es la estadística, sino que es pues el conocimiento de herramientas de habilidades blandas, de capacidades de negociación, por ejemplo. Entonces, aquí hay un componente muy interesante que es el que nos ayuda también a innovar, a ver qué podemos integrar, digamos, pues, de estas nuevas cosas que están pasando hoy día con el tema de la pandemia, el uso de las videollamadas, y tal, ¿ven? Y por último, la información. ¿La información para qué nos sirve? Para tomar decisiones. ¿Decisiones sobre qué? Sobre cómo debemos optimizar nuestros procesos, sobre qué cambios podemos hacer en la estructura, sobre qué usos de tecnología podemos aplicar para pues, la mejora permanente. Entonces, en el fondo, así es como de alguna forma van dialogando todos estos elementos y nos van aportando cada uno desde su perspectiva, pues este granito de arena o esta visión como un poco más integral. Por eso hablábamos también de que es un conjunto de herramientas estratégicas y operativas, porque los procesos son elementos muy operativos. La estructura es algo que ya vincula, que tiene un diálogo entre lo estratégico y lo operativo, porque en el fondo la estructura es la definición de quiénes operan y qué hacen, ¿verdad? Pero también nos ayuda a entender de una forma más estratégica las formas de supervisar y de observar, digamos, las dinámicas. Y obviamente la información y las tecnologías también nos ayudan a establecer ciertos elementos más bien de orden estratégico. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos aportan los procesos y estructura? Creo que ya los hemos ido conversando, entonces lo voy a pasar de una forma un poco más rápida, pero en primer José, lugar, dígame. José Pablo, ¿querés que antes que sigamos con el siguiente tema, hagamos la pregunta de Manuel, que efectivamente estaba Adelante. levantando su mano? Sí, claro. Acá hay Sí, un aquí. debate de la especialización en las tareas, hasta dónde se debe especializar y la gente tiene que cambiar cada tanto cuando se aburre. Hay un debate en el chat. Perfecto. Escucho, Manuel. Hola, buenas tardes. Le comento, yo estoy en un juzgado donde somos 4 despachantes, 2 mesas de entradas. Muchas de por ejemplo, de un tema de las internaciones las he estado haciendo yo, pero no sería perjudicial hacer a alguien tan imprescindible de que lleve ese proceso exclusivamente. Yo me enfermo mañana, me pasa algo mañana, el resto del equipo, no puedo hacer un equipo por internaciones si tengo 4 personas en el juzgado. No sé si me explico en la pregunta. La especialización está buena, entiendo que ese es hacia dónde vamos, pero en equipos grandes. En un equipo chico, si hago imprescindible a alguien, no sé si vuelve perjudicial. Perfecto. Sí, se entiende muy bien tu pregunta, Manuel. No sé si también Lidi quiera que así contesto todo de una vez.
Había otra pregunta, perdón, Celis, ¿había otra pregunta? Lidi de Malargüe está levantando la mano. Si a José Pablo le parece que hagan las dos preguntas y responde ambas. Lidia, ya tenés reactivado el audio. Hola, buenas tardes. No, yo en líneas generales no era una pregunta, sino esto que comentaba Manuel, de ese circuito que generalmente pasa en el Poder Judicial, que lo que hace una persona lo hace solamente esa persona y cuando esa persona se enferma o falta, no hay nadie que lo haga. Justamente el trabajo en equipo creo que lo que atina es a cortar con eso, porque cuando uno comparte la tarea, le enseña al otro, bueno, en el sector privado se le llama backup, es tener a alguien que haga lo que uno hace o que sepa más o menos lo que uno hace para que si el otro falta se pueda, lo pueda ejecutar otra persona y no quede el trabajo parado. Eso solo. Gracias, Lidi. Sí, a ver, efectivamente esto no puede ir solo, digamos. O sea, la especialización y como les comentaba en un principio, pues todas estas decisiones van a tener que ponerse en el contexto de cada situación en la que nos encontremos. Sí, yo les estoy hablando de un plano general, en donde en lo particular para equipos de trabajo pequeños, digamos como es el caso que comenta Manuel, de todas formas hay alternativas. O sea, especializar no significa o debemos cuidar que no signifique, digamos, el hacer justamente como tú comentas también, Manuel, el hacer ciertas funciones o ciertos cargos imprescindibles. Creo que es muy importante entender que, pues, nadie debe hacerse irreemplazable al interior de la organización, sin perder de vista que sí es muy importante que hayan personas especializadas en ciertos temas. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio en donde yo soy la persona especialista en hacer una determinada actividad, pero no soy la única que lo sé hacer. Si yo me enfermo, me quiebro un pie, me da COVID, lo que sea, pues sabemos que va a haber alguien al interior de la institución o de mi equipo de trabajo que me va a poder reemplazar, probablemente no ejecutando las actividades de la forma, pues, tan óptima como las ejecuto yo, porque yo soy la persona que las ejecuta en lo cotidiano, que ya he desarrollado como todo un mecanismo de trabajo, etcétera, pero no soy la única persona que lo sé hacer. Probablemente soy la persona más experta, pero no la única en saber. Entonces, es muy importante entender que, y como dice Lidi, pues tienen que existir estos backups o estas capacidades de reemplazo. Entonces, eso es un tema. El otro tema que también comentan acá en el chat, que tiene que ver con las mediciones, ¿sí? O sea, no porque yo haga el trabajo, lo estoy haciendo bien, o porque yo sea la persona experta que lo está haciendo, pues no tiene oportunidades de mejora. Aquí es donde conectamos estos temas con lo que tiene que ver con el servicio profesional de carrera. Y el servicio profesional de carrera de la institución te tiene que decir o tiene que determinar ciertos lineamientos de rotación para que las personas también no se encasillen en actividades, digamos, en donde no vayan a generar un crecimiento individual, profesional, laboral. El servicio profesional de carrera también tiene que definir cómo vas creciendo al interior de la institución y vas generando más competencias, logrando más responsabilidades, obviamente asumiendo mejores remuneraciones, etcétera. Pero creo que esto sí es muy importante de definir desde una visión institucional estratégica, no perder de vista que en el fondo seguimos operando o trabajando con personas y que las personas pues hay que verlas en su individualidad a pesar de que pues tengamos un panorama general. Entonces pues nada más como para cerrar, yo diría eso. Para equipos chicos se hace más difícil obviamente, pero sí es factible que 2 o 3 personas conozcan diferentes actividades sin ser personas expertas. Estoy leyendo un poquito el chat. Pues sí, por ejemplo, Analía habla del tema de la rotación en los casos de especialización, que me parece que es
pues muy oportuno, ¿verdad? Bien. No sé si continuamos, Celina. Sí, me parece. Sí, sí, Va, en realidad el perfecto. debate ha estado dándose ahí, José Pablo, ¿no? Va, perfecto. En la especialización, en la generalidad. También un poco el debate de organizaciones horizontales, la multidisciplinaridad, la transdisciplinaridad, también la composición en nuestras organizaciones, no solo el conocimiento técnico jurídico, ¿no? Por ahí también, digo, cómo se va reformulando nuestro tipo de organizaciones, ¿no? Sí, definitivo. Y fíjense que este tema de la polifuncionalidad, obviamente en equipos más pequeños se intensifica, ¿sí? O sea, en áreas o en tribunales como el de nuestro amigo Manuel, en donde hay pues equipos de trabajo muy acotados, es muy difícil armar 5 líneas de producción tipo Ford. O sea, hay que fusionar, porque tampoco las cargas de trabajo dan como para tener 5 líneas individuales. O sea, probablemente si las separáramos tanto, tendríamos incluso una subutilización del capital humano. ¿Sí? Entonces, en el fondo hay que ir como buscando puntos de equilibrio entre distribución de roles, polifuncionalidad, cargas de trabajo, procesos, especialización, servicio profesional de carrera. Pero me parece que es muy interesante porque en el fondo todos estos conceptos tienen que entrar a jugar dentro del modelo de gestión. ¿Sí? Entonces, como les decía, más o menos algunos elementos que conlleva, digamos, el ir definiendo procesos y estructuras al interior de los modelos, tiene que ver con esto, con una mayor claridad sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos. Definición basados en la experiencia, en el caso de los procesos, por ejemplo, pero también definiciones basadas en, pues, las capacidades de las personas, ¿verdad? Es muy importante, eso sí, que estos elementos estén normados, documentados y actualizados. Muchas veces también se pierde de vista eso. La determinación de puntos de optimización y puntos críticos creo que es fundamental, es definir, no todos los procesos están llenos de puntos críticos. Hay que hacer una depuración para saber cuáles son aquellos elementos dentro del proceso o dentro de las actividades que más afectan a la organización o al resultado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el agendamiento de una audiencia para mí es un punto crítico, ¿sí? Porque en el fondo de las capacidades que tengamos de poder hacer una buena gestión de audiencias, se desprende el resultado, por ejemplo, del caso, en tiempo, en forma, etc. También nos ayuda a delimitar responsabilidades, nos orienta sobre elementos de capacitación y socialización o cómo permeamos, digamos, el conocimiento al interior de las instituciones. Digamos, trade-off entre especialización y profesionalización, y lo que sí es muy importante es tener también cierto grado de flexibilidad y adaptabilidad, como les comentaba. Pues, no le vamos a aplicar el mismo manual y la misma estructura a un juzgado con 12 juezas y jueces y 50 personas que a un juzgado pues unipersonal con 6 personas, obviamente. ¿Sí? Tenemos que ser flexibles y adaptativos. En cuanto a tecnologías y el tema de información, que es, digamos, la abreviatura esta del TEL, vemos que nos aportan métodos de análisis y de trabajo colaborativo, nos hacen dialogar de una forma mucho más dinámica, nos otorgan o nos pueden ayudar a ejecutar o implementar mecanismos de innovación, nos dan sostenibilidad y permanencia a los cambios. Esto es muy importante porque en el fondo suele suceder, sobre todo acá en México, que en la medida que hay cambios de presidencia o de personas que lideran las instituciones, en este caso los poderes judiciales, pues empiezan a mover muchas cosas que probablemente ya estaban dando un buen resultado.
Entonces, hay factores de sostenibilidad y permanencia que no siempre están bien consolidados o bien establecidos y es muy fácil de mover o de cambiar. Entonces, el uso de la tecnología y sobre todo de la información para la toma de decisiones es lo que da sostenibilidad porque objetiviza el proceso de toma de decisión. Es decir, pasa mucho acá, no es que la persona que estaba antes no sabía, yo sí sé, y por lo tanto, pues esta es la mejor forma de hacer las cosas. Cuando las decisiones se han ido tomando con base en elementos objetivos, como es la información, ese argumento de la persona no sabía, yo sí sé, pues ya no es válido, ¿sí? Porque pierde el rol subjetivo de la toma de decisión y lo llevamos a un ámbito más objetivo. Bueno, nos permite generar investigación y desarrollo de nuevos mecanismos de trabajo. Aquí hablamos de la multidisciplina. Es muy importante ir enrolando a diferentes perfiles con diferentes conocimientos y expertices al interior de las instituciones. Nos ayuda a simplificarnos la vida y a ser más precisas. Hay una dinámica, bueno, no, ahora no se las voy a poder hacer por el tiempo, pero en el fondo, ustedes supongo que conocen este juego de Buscando a Wally. O Waldo, que le llaman en otras partes. Fíjense que, pues obviamente la dinámica, y le quita toda la gracia a lo que les voy a decir del juego, pero en el fondo es que la idea del juego es obviamente encontrar a este personaje dentro de, pues, una serie de elementos en los que son difusos, hay unos distractores con los mismos colores, pero no es el personaje, etcétera. Y obviamente la dinámica es, pues, concentrarse y pasar horas bien. Pero cuando esta dinámica es sobre la toma de decisión y tú tienes que tomar cientos de decisiones al día, hay estudios que dicen que tomamos más de 5,000 decisiones al día, desde si nos levantamos o no nos levantamos, si le ponemos 5 minutos más al despertador, hasta decisiones tan complejas como qué quiero estudiar o digamos que, en fin. Cuando tenemos que tomar decisiones y nuestro tiempo es limitado, pues no nos sirve tener una dinámica de Wall-E en donde tenemos muchos distractores. Entonces ahí es donde la información nos ayuda a ser mucho más precisas y más precisos en la forma en la que tomamos decisiones. Entonces hay algunas trampas que se puede hacer porque fíjense que hay gente que se ha dedicado a analizar esto, pero hay ciertos espacios o lugares en donde Wall-E se ubica con mayor probabilidad. Entonces, cuando tú le pones, digamos, este esquema de análisis a tu diagrama de Wall-E y te dice, oye, Wall-E puede estar con mayor probabilidad en estos 4 puntos, ya dejas de concentrarte en todos los otros distractores, sino que más bien te concentras en estos 4 o 5 puntos que por probabilidad Wall-E pudiera estar ahí. Entonces, de un análisis que puede ser muy complejo, que nos puede llevar horas, la información, la estadística, las tecnologías nos pueden ayudar a tomar decisiones igual de asertivas o mejoras más acertadas, pero en mucho menor tiempo. Entonces, de esta es la forma como las herramientas tecnológicas y de información nos pueden ayudar a eso. Bases de datos y fuentes de información es algo, son herramientas con las que tenemos que contar y pues mesas de trabajo y seguimiento en estas dinámicas de aprendizaje continuo. Entonces, bueno, si simplificamos, digamos, y agrupamos en 2 ejes estos 4 parámetros, en el eje horizontal, el parámetro de proceso y estructura, en donde nos podemos encontrar con instituciones que están menos cerca o más cerca a estos elementos que yo les comentaba como ideales de definición de servicio profesional de carrera, de claridad en sus procesos, etcétera. Cuando tenemos eso es porque nos estamos acercando más hacia la derecha de la pantalla, ¿verdad? Y cuando no, pues estamos hacia el otro lado. Y de forma vertical podemos agrupar el uso de tecnología e información en donde pues los modelos que están hacia el orden superior son modelos más intensos en el uso de estas herramientas y en el orden inferior son modelos menos intensos. Entonces, conforme a este cruce, digamos, en el diagrama, podemos ver que se nos dibujan 4 tipos de modelos.
Tenemos en primer lugar los modelos tradicionales, que le llamo yo, en donde la verdad es que no teníamos procesos claros, la estructura es muy básica, te llegas, te sientas, se te asigna una persona y esa es tu estructura. ¿Qué tienes que hacer? Pues ahí está el caso. Ve tú porque tú eres abogada o abogado y pues tienes que saber lo que tienes que hacer. Esa es como el proceso de inducción y pues son los procesos que nos decían en su momento. Y obviamente el uso de tecnologías y de información es algo que ni siquiera existe. Todo se lleva, digamos, en una libretita, se anota ahí como cuáles son los casos que se me van a vencer, etcétera, pero no hay una capacidad de poder hacer un análisis pues más macro de cuáles son las tendencias, cómo va la cosa. Entonces, nos podemos ubicar en este cuadrante, que es el cuadrante que yo le he llamado modelos tradicionales. Ahora, una evolución de estos modelos tradicionales son los modelos transicionales. Son modelos que en el fondo, a pesar de tener un uso muy básico de la tecnología y de la información, como les digo, en una libretita, en los famosos libros de gobierno que le dicen acá, en donde pues iban tipeando, digamos, porque luego venía la visitaduría a revisar, pues se han ido y han querido experimentar, a pesar de no tener capacidades tecnológicas y información, han querido transformarse de alguna manera u otra en esto que les comento de, pues, vamos a seguir haciendo con los mismos elementos que teníamos, pero nos vamos a organizar de una forma distinta. Entonces tú, que tienes capacidades de contención y tienes mucha escucha y dialogas muy bien con la gente, te vas a dedicar más bien a atender el público, ¿sí? Porque pues tienes empatía, ¿bien? Y a ti, que eres una persona más estudiosa, que en realidad le molesta el ruido, que no quiere que le molestemos con otro tipo de cosas, pues te vas a dedicar más bien al tema de sentencias, al sacar el trabajo más de escriturado, etc. Y así es como dentro de la misma organización podemos hablar de un modelo transicional en donde pues en el fondo es un cambio positivo desde los procesos, desde la estructura, pero no le hemos agregado un ingrediente que tiene que ver con tecnología. Ahora, desde lo tradicional, también podemos movilizarnos hacia un modelo le he llamado modelos inestables, porque en el fondo son modelos que yo los veo como destellos, ¿sí? Son fuegos artificiales, porque llegó alguien, una lideresa o un líder de institución que le apostó mucho a la tecnología, que le metieron información, etcétera, pero no hicieron cambios en la estructura. Entonces, quienes ejecutan las actividades y cómo las ejecutan, las siguen haciendo exactamente igual, nada más que ahora, antes registraban en un libro de gobierno y ahora lo registran en un Excel o en un sistema computacional. Pero en el fondo no hemos hecho ningún cambio de fondo. No hemos cambiado las estructuras, las bases, para poder generar estabilidad en nuestros cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos modelos se transforman en inestables porque como el uso de la tecnología y la información son recursos de soporte, son desechables, por decir alguna cosa. Cualquier persona puede al día siguiente decir, no, eso del uso de la tecnología y la información no me interesa, los desechamos y volvemos a como estábamos, porque no hicimos ningún cambio de fondo. Y luego están los modelos modernos, que ya conlleva una buena combinación o una combinación justa o una combinación proporcionada entre el uso intensivo de tecnología e información aunado con cambios a los procesos y a la estructura, que es lo que le da continuidad y estabilidad. ¿Sí? Entonces, más o menos así es como se estructuran los modelos. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido en la aplicación de estos modelos de gestión? Pues en primer lugar, ahorro de recursos económicos, ¿sí? Al momento de hacer reingeniería de procesos, de reorganizarnos institucionalmente, de reevaluar nuestras cargas de trabajo, hemos visto que en el fondo no requeríamos de tantos tribunales, de tanto personal como originalmente lo pensábamos.
También hay una reducción en los tiempos de ejecución de las actividades, porque al momento de hacer un uso óptimo de las herramientas, nos vamos dando cuenta que tenemos tiempos muertos. Por ejemplo, nos pasa, y les voy a mostrar un caso más adelante, pero hay algo que afecta mucho a los tiempos de resolución de casos en los tribunales. Estoy hablando del caso de México, que es el tema de los diferimientos de las audiencias. Hay un tipo de audiencia que aquí se llama la formulación de la imputación, que es el momento en el que pues, se le formulan los cargos a la persona imputada. Esta audiencia en un 80% se difiere, no se realiza. ¿Por qué? No sabíamos por qué. Entonces, y ya aunado a eso, te genera un efecto bola de nieve, porque en el fondo vas difiriendo un montón de audiencias y esas vacantes o esos espacios que te quedan libres en la agenda ya no los ocupaste porque se te desocupó en el momento de la audiencia mismo. Entonces ya no es que puedas meter otra audiencia ahí. Ya se perdió ese momento o ese tiempo. Entonces eso va haciendo que haya dilaciones en los tiempos de programación de audiencia. Por lo tanto, si le aplican herramientas de este tipo, van a poder lograr una reducción en los tiempos de ejecución de las actividades o de resolución de casos y por lo tanto vas a poder dar mejores resultados, que se ve reflejado en una mejora en la percepción ciudadana, ¿sí? No, pues que a mí me dijeron que cuando que no metiera el caso al Poder Judicial porque se iba a demorar años. Oye, resulta que te lo resolvieron en menos de 5 meses. Ah, bueno, hay una mejora en la percepción ciudadana y que se va generando, digamos, un efecto ahí también de ir pasando la voz, ¿verdad? Hay un mayor uso o una eficiencia en el uso del capital humano, obviamente, del personal, de la gente que opera. Somos instituciones que prestan servicios, no producimos autos, producimos sentencias, producimos casos resueltos. Entonces, como proveemos servicios, nuestro principal capital de trabajo no es la llanta, el neumático, el motor, sino que es el equipo humano, ¿sí? Entonces, es nuestro principal elemento a cuidar siempre en este tipo de instituciones. Luego viene una mejora en el desarrollo profesional y el servicio profesional de carrera. Ya se los comenté hace un rato, no voy a abundar más en eso. Y obviamente también, pues esto genera, al momento de tomar decisiones basadas en información, decisiones objetivas, con elementos objetivos, pues ya le pierdes el miedo a transparentar tus decisiones y las puedes compartir y las puedes hacer públicas. Y esto obviamente va generando una mayor confianza en el sistema, ¿verdad? Y aquí les quiero compartir algunas mejoras o algunos ejemplos que hemos implementado, digamos, en la ejecución de estos modelos. Acá, por ejemplo, está lo que se hizo en materia de justicia civil en una ciudad o un distrito que queda al sur de Perú, que es Arequipa. En Arequipa traían un sistema tradicional de tramitación de asuntos en materia civil, es decir, escriturado al 100%. Entonces, lo que hicimos fue justamente determinar y hacer un mapeo de este proceso, que es lo que ustedes pueden ver ahí. Y conforme a este mapeo de procesos, hicimos una agrupación de actividades que se veían o que se ven dentro del proceso escrito, lo llevamos hacia la oralidad, ¿sí? Y con un modelo, digamos, muy sencillo, que es el modelo que hoy día prima en América Latina, el CEJA lo ha promocionado mucho, que es este modelo de 2 audiencias en materia civil. Hicimos una agrupación de elementos que se deberían ver en la audiencia preliminar y de elementos que se deberían dar en la audiencia final o audiencia de juicio, que también le llaman en otros lados, en donde lo que hicimos fue justamente agrupar esto. Y fíjense que además de agruparlo, y entender que todo esto iba a conllevar esta parte, digamos, de oralidad en el proceso, hicimos una evaluación de impacto sobre las cargas de trabajo. Entonces, hicimos este mapeo y le fuimos poniendo datos y números a cada una de estas cajitas para saber cuánta era la carga de trabajo que se requería
ya sea desde juezas y jueces en su labor jurisdiccional, como de personal operativo o de labor administrativa a lo largo del proceso. Y nos fuimos dando cuenta que habían ciertos puntos en donde se intensificaba mucho más el uso de recursos de capital humano porque habían actividades más complejas. Entonces, estas actividades más complejas, si las llevas a oralidad, las puedes resolver de una forma mucho más dinámica, ¿sí? En un debate presencial, en un debate que puede durar algunas horas, pero se resuelve dentro de esas horas, no se queda pendiente. A diferencia de un sistema escriturado, en donde le contestas por escrito, tienes que esperar un plazo para que la persona te responda por escrito, lo analizas, en fin. Bueno, perdón. El principal logro de haber ejecutado esto es que la implementación de la oralidad en el proceso mercantil es que se redujeron los tiempos de tramitación de casos en un 30%, ¿sí? Casos que antes duraban 2 años en resolverse, hoy día ya están durando 1 año y meses, ¿sí? Y esto fue pues una medición que hicimos en el momento de implementar. Probablemente hoy día han seguido como generando puntos de optimización y han seguido reduciendo, porque además traían un rezago no menor de casos. Entonces, obviamente, este 30% se ve impactado porque tienes que ir, digamos, como decimos vulgarmente, caminando y comiendo chicle. Es decir, tienes que ir resolviendo los asuntos del rezago más los asuntos nuevos que no te dejan de llegar. Bien, mientras implementas esto. Entonces, hay ciertos periodos bien complejos de implementación, pero en el mediano y largo plazo se empiezan a ver los resultados. Y obviamente una reducción de inventario de asuntos pendientes, porque ya le ganas, o sea, la velocidad con la que, el problema de que exista rezago es un problema de velocidades, ¿sí? Es decir, la velocidad con la que ingresan los casos, digamos, es mayor a la velocidad con la que resolvemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante los 6 meses ingresaron 1000 casos, pero en esos 6 meses solamente puedes resolver 800. Entonces te va quedando una merma de 200 casos que no resolviste. Eso es un efecto acumulativo de velocidades. Entonces, cuando reduces o aumentas la velocidad de resolución de casos, ya empiezas a empatar, y que es el punto óptimo para no generar rezago, digamos, o acumulación de casos, es empatar la velocidad con la que están entrando los casos con la que estás resolviendo. Si tu velocidad ahora sí de resolución de casos es mayor a la velocidad con la que ingresas, o sea, este semestre me ingresaron 1000 y resolví 1500, pues ya empiezas a un fenómeno pues positivo en términos de reducción del inventario pendiente, y cuando terminas de reducir ese inventario pendiente, pues le puedes dedicar un tiempo de mejor calidad a los casos. Pues entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Pues visualizando, haciendo un diagnóstico. Primero le preguntamos a la institución si quería irse o no, en oralidad o no. De las 9 jueces y juezas que habían en ese momento en la materia civil escriturada, 3 dijeron que le entraban a la oralidad. Y fueron los 3 juezas, era una jueza y 2 jueces, con quienes empezamos. Y ya el resto, cuando empezó a ver que en el fondo sus casos se resolvían más rápido, que en el fondo pues también tenían más tiempo de calidad para compartir con su familia, porque al terminar sus casos, sus audiencias ya no tenían pendientes, etcétera, se fueron uniendo cada vez más juezas y jueces, y hoy día están pues todos los jueces y juezas en este modelo. ¿Bien? Entonces aquí opera los procesos, opera la distribución de personal y las estructuras, porque obviamente la transformación que hay hacia la oralidad es disponer de equipos para que aprendan y sepan el uso de las herramientas de oralidad y la gestión de audiencia, etc. ¿Bien? Otro caso es el de, pues, por ejemplo, la implementación de un diseño de procesos de seguimiento
para una institución que no es de orden de impartición de justicia, o sea, no es un tribunal, sino que acá hay un estado que se llama Coahuila. Todos los estados tienen los CEGEMS, que son los Centros de Justicia para las Mujeres. Centro de Justicia Estatal para las Mujeres, que son instancias en donde mujeres en vulnerabilidad, que han sido violentadas o que tienen algún problema digamos, de violencia familiar, se pueden acercar a estos centros y les dan refugio, etc. Entonces, tenían un gran problema respecto al seguimiento de los casos de las usuarias. Hay usuarias que son violentadas y que están al borde del feminicidio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vas distinguiendo entre usuarias que están en un alto grado de vulnerabilidad y de riesgo contra otras que en el fondo lo único que necesitan es alguna orientación para terminar su educación o buscar algún empleo, etc.? Entonces, hicimos un modelo mediante formularios que entrevistan y alimentan ciertas bases de datos, y aquí estoy hablando ya no tanto en procesos y estructura organizacional como lo hicimos en Arequipa, sino más bien en el uso de tecnología y de información, porque con estos formularios van alimentando bases de datos que se comparten al interior del centro y que permiten ir dando un seguimiento mediante la toma de decisiones con información a las usuarias, ¿sí? Y conforme existen diferentes perfiles de usuaria, se elaboran, digamos, planes de seguimiento y de actividad. O sea, una usuaria que en la atención en el primer respondiente, digamos, o en la primera atención detectamos que es de alto riesgo, se entera la persona o la orientadora o la trabajadora social que es encargada de hacer este plan de seguimiento, que esa usuaria en particular está en alto riesgo porque llenaron un formulario, porque hay una base de datos compartida y porque en esa base de datos compartida le pusimos un color rojo. Y conforme a ese color rojo, la trabajadora social elabora un plan de actividades mucho más intenso que está basado en visitas a domicilio, en llamadas telefónicas, etc. Entonces, el principal logro fue la optimización de las labores de seguimiento a través de bases de datos, las que registran información de las víctimas, así como herramientas tecnológicas de fácil acceso para las y los operadores, ¿sí? Entonces también, pues aquí. Y el tercer ejemplo que les traigo era algo que ya les anticipaba, que era este sistema de monitoreo de diferimiento de audiencia. Nos dimos cuenta que hay casos emblemáticos en donde más del 50% del total de las audiencias de un tribunal se difieren. Pero no sabíamos por qué se diferían. Entonces hicimos esta herramienta, nuevamente basada en Google Sheet, que es como el Excel de Google, en donde llenan este formulario cada vez que se difiere, le apretan este botoncito automáticamente alimenta una base de datos, la gente no se da cuenta que está alimentando una base de datos, y al momento de alimentar esta base de datos, automáticamente se generan estas gráficas que pueden ver ustedes. Entonces, por ejemplo, acá está la audiencia intermedia, que es esta audiencia que les comentaba. En este caso, el 70 o el 69% de las audiencias que se difieren corresponden a este tipo de audiencia. Y luego más abajo tenemos segmentado también por cuál es la institución causante de este diferimiento. Por ejemplo, en este caso, el 36% de los diferimientos son atribuibles a temas de la persona imputada. ¿Qué puede ser? Que no compareció, que no tiene una defensa apropiada o designada, que está recluida y pues no asistió porque pues no se trasladó o porque simplemente no se pudo notificar. Entonces, ahí ya podemos hacer doble clic con información y podemos armar estos tableros de indicadores que les muestro acá, en donde estamos viendo cuáles son los plazos de agendamiento, cuáles son los porcentajes, e ir detectando, digamos, cuáles son estos wallis escondidos dentro de este amplio mundo que se llama audiencias, gestión de audiencias. Bien, pero aquí ya con esta gráfica podemos poner foco, o sea, ya no vamos a concentrarnos en todas las audiencias diferidas, concentrémonos en las intermedias. ¿Intermedias con qué? Con persona imputada que no comparece. Bueno, ¿qué podemos hacer respecto a eso? Y ya se han hecho varios conversatorios interinstitucionales para mejorar
no sé, la calidad de la información con la que provee la Fiscalía al Poder Judicial para poder hacer la búsqueda de las personas en su domicilio y notificarlas, por ejemplo. Entonces, es como van surgiendo como ciertas mejoras, pero a partir de herramientas de uso tecnológico. Bien, ya para ir cerrando, entonces recordemos que existen estos 4 modelos de gestión. Están los modelos tradicionales, en donde aplican muy poco, digamos, muy poca uso de procesos o detección de procesos estandarizados, homologados, estructuras también muy conservadoras, por mesa, etcétera, y con prácticamente ningún uso de tecnología y de información para tomar decisiones. Esos son los tradicionales. ¿Escucharon los truenos? ¿Se escucharon? ¿Son truenos? Sí, sí. Los Sí, huracanes. aquí. ¿Tenés para rayos cerca, José Pablo? Espero que sí. Si no, corre la máquina que atrae la Sí. electricidad. Sí, espero que sí, pero aquí está. Ahora sí te así. quiero ver con un modelo inestable. Exacto, yo creo que voy a utilizar la información para saber si tengo que huir o no de donde estoy. Entonces, bueno, y estos modelos van evolucionando. Bien, entonces, modelos tradicionales, modelos transicionales, que son estos modelos que le aplican procesos, pero que necesitamos que migren al uso de tecnologías, modelos inestables, en donde pues le hemos metido tecnología, pero no hemos hecho cambios estructurales o a los procesos, y modelos modernos. Entonces ahora les quiero invitar para que puedan ingresar a este Menti y me puedan responder sobre en qué cuadrante puedo ubicar al modelo de gestión con el que yo trabajo, el que conozco, el que opero. Si soy una persona litigante, pues con el que me toca interactuar, ¿sí? Entonces, José les Pablo, voy ahí a, está dígame. también el QR y Vivi acaba de compartir el Menti para que puedan ingresar. Ah, genial, súper. Vos Justo después también tenés iba- el link para compartirlo, ¿no? Mientras van Sí, votando. se los acabo de poner en el chat. ¿Querés compartirlo el cuadrante también? ¿Qué cosa? De La modelos. imagen anterior, ¿ese? Ujú. Va, perfecto. Entonces, ahí ya los ven, ¿verdad? Los modelos. No, no se ve, no está compartido. Ah, no, perdón. Ok. Ahí estoy. Y Ahí está. vamos contestando. Ahí ya estamos Gracias votando. por participar, pero porfa no pongan listo que se nos revienta el chat. Gracias. Bien, ya Solo llevamos contesten. 120 respuestas. Y les voy a mostrar. Bien. Entonces, así es como hoy por hoy vemos que están los modelos existentes. Afortunadamente contamos con un público bastante diverso, entonces nos da un panorama, digamos, muy general de América Latina, etcétera. Todavía, si se fijan, hay un alto componente de modelos tradicionales. Eso es algo que ha costado mucho migrar a nivel latinoamericano. Las reformas han ayudado mucho, pero ha costado implementar.
Luego, si se fijan, pues modelos transicionales, tenemos varios, al parecer es la mayor cantidad de modelos hoy día operando, que son modelos que han hecho algunos ajustes, algunos cambios en clarificar, digamos, sus procesos, pero todavía nos estamos quedando atrás en el uso de tecnologías y de información. Hay otros modelos, como por ejemplo, yo siempre critico ahí a mi tierra, pero el modelo que han hecho en lo civil, para mí es un modelo inestable. Le metieron mucha tecnología, digitalización de expedientes, etcétera, y pues las estructuras básicamente siguen siendo las mismas, no han cambiado formas de trabajo. Entonces eso es medio inestable. Y tenemos 9 modelos modernos. Ojalá pudiéramos conocerlos para luego compartir y saber de su experiencia, que seguramente han tenido que recorrer un camino, digamos, no menor. Y ya ahora sí, les prometo que para ir cerrando, como vimos, lo que queremos es que los modelos evolucionen. ¿Cuál es la forma de evolucionar? Pues en zigzag. Es imposible llevar un modelo transicional a un modelo moderno que no pase por una instancia ya sea de transición o de inestabilidad. Pero no podemos mover todas las clavijas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, definitivamente eso no es. Y lo que tampoco puede pasar es que nos quedemos aquí, en lo que yo le llamo el Valle de la Muerte, ¿sí? Es decir, no nos quedemos estancadas o estancados pues, en el centro de los modelos. Siempre busquemos cómo evolucionarlos. ¿Cómo los podemos evolucionar? Con ciclos de mejora continua. Aquí, por ejemplo, esta es el más conocido, que es, digamos, el ciclo de mejora continua, en donde dice, oye, tienes que planear, tienes que ejecutar, tienes que medir y tienes que, con esa medición, actuar sobre los resultados. Pero hay otros más. Por ejemplo, está el modelo de política pública, que seguramente pues, Emilio domina mucho mejor que yo, que es, pues, primero defines una agenda pública, pones el tema en la agenda pública, diseñas la política pública, implementas la política pública y pues tienes que evaluar esta política pública, ¿verdad? También está el modelo, el ciclo Kaizen, que es este de un buen cambio, donde tiene más pasos. Dice, oye, documentar la realidad, identificar despilfarros, que estos muchos está muy asimilado a las metodologías ISO, planifica contramedidas para, digamos, disminuir estos despilfarros, implementa cambios, cuantifica estos resultados, estandariza, celebra y repite. Y así te vas. Y pues yo tengo un ciclo también. ¿Por qué no? Mi ciclo es, pues, empieza a diagnosticar para detectar. Una vez que diagnosticas y detectas, prioriza y organiza. ¿Por dónde vas a empezar? Detectaste 1000 cosas. No puedes empezar por todas. Prioriza y organízalas. Oye, estas son las más relevantes. Planifica sobre las más relevantes, implementa en esas relevantes y dale seguimiento. ¿Cómo me resultaron? Bien, mal, etcétera. Aquí hay una herramienta que hemos desarrollado para efectos de evaluación o de autodiagnóstico, que es el modelo de gestión de excelencia. Lo pueden buscar, si quieren les mando la bibliografía, pero por sus siglas en inglés es el FQM, es una metodología desarrollada por los europeos, que es de alguna forma u otra la evolución de los sistemas de calidad y de ISO. Básicamente lo que dice esto es, pues el sistema de ISO se basa en detectar fallas. Este sistema se basa en, pues, detectar oportunidades de mejora basadas en, pues, la capacidad o la insatisfacción de las personas. Entonces, te tienes que preguntar a tus clientes, te tienes que preguntar a tus personas usuarias, etcétera, y desarrollas esto. Y así es como lo desarrollamos y básicamente el resultado de esta herramienta te da, digamos, este diagrama de telaraña, le llamamos acá, en donde puedes detectar cuáles son tus puntos más débiles. En este caso, uno de sus componentes es el tema de integridad y ética y es de los más bajitos evaluados, junto con planificación y liderazgo al interior de la institución. Entonces, te permite, como les decía, pues detectas, ahora sí priorizo y digo, para mí la prioridad es la planificación. En función de esa planificación, desarrollas un plan de trabajo y en función de ese plan de trabajo implementas y luego mides.
Pues bueno, básicamente eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero haber contribuido a generar preguntas e inquietudes y haber motivado, digamos, esta sensación de querer conocer más. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. José Pablo, mil gracias. Estamos sobre el pucho, pero me da que Celi, no sé, o Vivi, podemos abrir micrófono a una o dos preguntas si quieren. Ahí yo voy adelantando una. Preguntaron Dale. ¿cómo es el modelo moderno en la práctica? Ok, un modelo moderno en la práctica te vas a dar cuenta cuando entres al tribunal. Vas a ver que hacen un uso interno de la tecnología. Probablemente tienen pantallas en donde van proyectando la agenda, donde van proyectando resultados institucionales. Te vas a dar cuenta también porque las personas que te van a atender son personas que solamente se sabe que se dedican a atender público, y las áreas operativas están como organizadas en otros lugares. Es muy importante, y gracias por la pregunta, porque en el fondo la infraestructura habla mucho del tipo de modelo con el que operas. O sea, la forma en la que, o sea, si entras a un tribunal y empiezas a ver que está todo sombrío porque los expedientes amontonados en las estanterías no dejan entrar la luz, la gente incluso tiene cara como de estar abrumada o cansada o agotada. O sea, la infraestructura habla mucho de un modelo moderno en donde pues hay mucha transparencia, hay un diálogo, hay una atención ágil a las personas usuarias. La gente no está horas y horas esperando a una audiencia porque eso ya está muy bien organizado. O sea, es algo que, digamos, se percibe de primera entrada cuando uno pues llega a un lugar moderno, por decir de alguna forma. Genial. No sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. Teníamos varias, pero estamos muy sobre el pucho. José Pablo, mil gracias. A cámara abierta te damos un fuerte aplauso. Así que bueno, muchísimas gracias. Anda a ponerte un paraguas, correte a algún lugar de metálico porque no sea cosa, te queremos tener el año que viene. Así que un fuerte abrazo por allá. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Abrazos y quedamos aquí muy atentos a la siguiente exposición.